anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo, ¿verdad? Dice la fe, la confesión de fe de 1689, párrafo 1, capítulo 1, y este párrafo está basado en Romanos 1.19, Romanos 1.32, Romanos 2.12, Romanos 2.14 y Salmo 19.1. De esta manera, hermanos, voy a dejar el lugar a mi hermano Israel, ¿verdad? Sin antes hacer una oración, ¿verdad? Para ponernos en las manos del Señor y que sea Él el que traiga el alimento necesario para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre, por tu hermosa y bendita palabra, Señor. Gracias porque nos has dejado algo sólido, Padre. Nos has dejado algo firme, Señor, en el cual podemos confiar plenamente, Señor, sabiendo que tú fuiste el actor intelectual, Señor, el único actor de esta tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que preparemos nuestros corazones, Señor, y que podamos aprovechar al 100 cada una de las bendiciones que vienen a través de ella, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que no solamente seamos oidores de ella, sino que también seamos hacedores de tu palabra, Señor. Te pido por nuestro hermano pastor, Señor, que tú unjas sus labios, Señor, que no sea su carne, sino que sea tu Santo Espíritu obrando a través de él, Señor, y que podamos ser edificados cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, porque yo creo que sin ella, Señor, estaríamos totalmente perdidos, porque el humano, Señor, se pierde por naturaleza, Señor, pero tenemos este libro tan hermoso que tú nos has dejado, Padre. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Isaías 66:2 dice, hermanos: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Amén. Hermanos, temblar ante su palabra. Temblar ante su palabra. Hermanos, el domingo antepasado estuve compartiendo una predicación que no terminé, una predicación que la hice en dos partes. Un solo pueblo, una sola nación. Un solo pueblo, una sola nación. Y a manera de introducción, hermanos, quiero hacer un resumen de lo que estuvimos viendo la semana antepasada. A manera de introducción, el primer punto que estuvimos viendo, hermanos, es la postura dispensacionalista. Yo les decía, hermanos, que esta es una postura en la que la mayoría de las iglesias evangélicas, si no la abraza toda, esta postura teológica, sí agarra o abraza ciertas partes de esa postura dispensacionalista. Sí abraza ciertas partes o ciertas doctrinas de esa postura dispensacionalista. Les compartía, hermanos, la semana antepasada les decía que una dispensación, según la postura teológica, una dispensación es un cierto tiempo, hermanos, una era o un cierto tiempo, ¿sí?, que Dios da al hombre, donde Dios les da una revelación muy particular. Una revelación muy particular para que el hombre obedezca a esa revelación que Dios les ha dado. Y en esa revelación que Dios les ha dado, ahí les ha mandado explícitamente lo que tienen que hacer. Pero ¿qué ha pasado? El hombre ha desobedecido a esa revelación particular, y después de esa desobediencia viene el castigo de Dios. Viene el castigo de Dios. Durante esa dispensación, dicen los dispensacionalistas, dicen los dispensacionalistas, durante esa dispensación, sí, viene el castigo de Dios. Ahí estamos. Durante esa dispensación viene el castigo de Dios. Al llegar el castigo de Dios, termina esa dispensación y empieza una nueva, con una nueva revelación particular para esas personas. Veíamos, hermano, y lo mismo otra vez, una revelación nueva. Después de esa revelación nueva, el hombre es probado. En esa prueba el hombre falla otra vez, nuevamente. Y después de fallar, el hombre, viene el castigo de Dios. Y cuando les castiga, ahí termina esa dispensación y empieza una nueva. Según los dispensacionalistas, si ustedes recuerdan, como les compartía el domingo antepasado, los dispensacionalistas clásicos dicen que hay 7 dispensaciones.
¿Sí la recuerdan? La primera es de Génesis 1 a Génesis 3. Desde que el hombre es formado hasta que cae, ¿verdad?, en pecado. Esa es la primera dispensación. Dios les da una revelación particular, el hombre desobedece, es castigado, termina esa dispensación y empieza una nueva. Solo voy a mencionar las dos primeras, porque son 7, no voy a tardar tanto en esto. La segunda dispensación es la dispensación de la conciencia, que es de Génesis 4 a Génesis 8, donde ¿qué pasa ahí, hermanos? Después de que el hombre peca, todo ese tiempo hasta el diluvio. Esa es la segunda dispensación según los dispensacionalistas. En ese tiempo Dios ha dado una nueva revelación, el hombre ha desobedecido, es castigado nuevamente y empieza otra dispensación, que es la dispensación de la ley, del gobierno humano, hasta Abraham. Y luego después de la dispensación de Abraham es hasta la dispensación de la ley. Y luego después de la dispensación de la ley es hasta nosotros, hasta la gracia. Ahorita estamos en la sexta dispensación, ¿verdad? La séptima dispensación es el milenio. Los dispensacionalistas esto es lo que enseñan y afirman. Les compartía la semana antepasada, hermanos, que esta postura teológica del dispensacionalismo tiene muchas cosas que no tienen congruencia con la palabra, que no van acorde a la palabra, que no están en armonía con la palabra, con las doctrinas de la Biblia. Por ejemplo, yo les decía, una de las posturas que el dispensacionalismo afirma es el ser premilenialistas, pretribulacionistas. ¿Recuerdan esas dos palabras? Premilenio, o sea, antes del milenio, y pretribulacionistas, antes de la tribulación o la gran tribulación. Y yo les decía que esa postura, hermano, está en desacuerdo con otras doctrinas. ¿Con cuáles, hermano? Con la de la resurrección de los muertos, hermanos. Esa postura premilenialista, pretribulacionista, está en desacuerdo con la resurrección de los muertos, porque si esa postura fuera cierta, tendría que haber por lo menos 4 resurrecciones, y ya se los expliqué. 4 resurrecciones. Pero también, hermanos, esa postura dispensacionalista también afirma que hay 2 pueblos. ¿Recuerda? 2 pueblos, el pueblo de Israel y la iglesia. Dios tiene 2 pueblos, no solo uno. Dios tiene 2 pueblos. Y les decía, hermanos, lo que dice Lewis Schaeffer, un dispensacionalista, que el dispensacionalismo cree que a través de las edades Dios ha llevado a cabo 2 propósitos distintos. Uno en la tierra, con personas terrenales y objetivos terrenales, que son los judíos, la nación judía. Y la otra postura es en relación al cielo, es decir, personas celestiales y objetivos celestiales, que es la iglesia. Dios ha tenido 2 propósitos, uno terrenal, que es el pueblo judío, la nación étnica judía, y una segunda postura o propósito de Dios es la nación celestial, que es la iglesia. Eso es lo que afirma y aprueba el dispensacionalismo. Otra de las cosas, hermanos, que el dispensacionalismo afirma en su teología es que no hay una promesa en el Antiguo Testamento especial donde diga que de los gentiles Dios haría un pueblo. Y yo les daba, hermanos, por lo menos 10 citas bíblicas donde la iglesia enseña, donde la iglesia afirma que sí. De hecho, a través de Abraham, la tierra iba a ser ¿qué? Bendecida, dice su palabra. Entonces hay muchos pasajes que afirman que de los gentiles Dios haría un pueblo. Por lo tanto, esa postura no es consistente con las escrituras. Les decía que la postura dispensacionalista dice, por lo mismo, hermanos, dice que los 4 evangelios, como las cartas del apóstol Pedro, como la de Santiago, es únicamente para los judíos. Lo que es para la iglesia son únicamente las cartas del apóstol Pablo. Eso es lo único que es para la iglesia. Pero vemos, hermano, que no es así. Pues el mismo Señor, el mismo apóstol Pablo dice que lo que fue escrito ¿para quién? Para nosotros. Todo lo que fue escrito desde un principio fue escrito para nosotros. El mismo Señor Jesucristo en los evangelios habla de la iglesia. ¿Qué le dice a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre él, edificaré mi ¿qué? Mi iglesia, eclesía, la palabra ahí que usa el Señor, que es una asamblea. Por lo tanto, hermanos,
esta postura no es consistente con las Escrituras. Les daba el ejemplo de Pedro y Cornelio también, ¿verdad? Como el Señor ahí estaba hablando, estaba enseñando indirectamente de los gentiles. Les enseñaba, hermanos, que esta postura, por lo mismo que creen que son dos pueblos y hay dos revelaciones, el Antiguo Testamento y los Evangelios, Pedro y Santiago, es para los judíos. Por lo tanto hay dos doctrinas, pues son dos pueblos, el Antiguo Testamento para los judíos, el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo para la iglesia. Hermanos, la Biblia no afirma doctrinas. Les enseñaba también el domingo antepasado, hermanos, que el Señor siempre se va a referir como la doctrina, en singular. Y les daba varias citas bíblicas, hermanos, si usted recuerda, ahí las tiene mi hermana Amy incluso en la presentación, si usted las quiere o si las anotó. No las pierdan, porque siempre que la Biblia se menciona doctrina cuando es la doctrina de Dios. Pero también veíamos, hermano, que cuando habla de doctrinas en plural, doctrinas, no una, sino varias doctrinas, se refiere específicamente a la doctrina de los hombres y a la doctrina de demonios. Por lo tanto, hermano, no hay varias doctrinas, es una sola doctrina. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué no hay tantas iglesias aquí? Tenemos en México más de 300, si no mal recuerdo, más de 300 denominaciones diferentes. Denominaciones, sin contar las sectas. Estoy hablando de iglesias cristianas, y cristianas a lo mejor entre comillas. Y cada una tiene su doctrina. Usted me dirá, pues tienen muchas doctrinas. Hermano, no. Es una doctrina. Que haya mala interpretación es otra cosa, hermanos. Que cada uno le dé una interpretación como él cree, por no entrar, por no escudriñar, por no escarbar lo que la Biblia realmente dice, eso es otra cosa. Pero la Biblia tiene una sola doctrina. Por eso les decía, hermanos, y voy a dar algunas citas nomás así rápido, Mateo 7:28, cuando dice, y cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pero si es doctrinas, estamos hablando que eso ya tiene que ver, doctrinas en plural, con doctrinas de hombres y doctrinas de demonios. Dice Mateo 7:7, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Dice Colosenses 2:22, en conformidad y en mandamiento y doctrinas de hombres. Dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por lo tanto, hermanos, esta postura dispensacionalista, aunque no es todo, yo les dije, hermanos, en la predicación antepasada, yo les dije que solamente estoy tocando las partes principales de esta postura teológica, el dispensacionalismo. Solo estoy tocando las partes principales, pero es más, hermanos, esto es mucho más lo que podría estar hablando del dispensacionalismo. Yo les enseño, hermanos, no son dos pueblos, la Biblia no enseña eso. No son dos pueblos, no son dos doctrinas, no, hermanos, eso no es bíblico. Pues toda la Biblia tiene orgánicamente, ¿se acuerda de la palabra orgánica? Orgánicamente una enseñanza, ha ido progresivamente desde Génesis y terminará hasta Apocalipsis de manera orgánica la enseñanza de la Biblia. Hermanos, quiero entrar en el segundo punto de esta predicación: un solo pueblo, una sola nación. El segundo punto que quiero tocar, hermanos, es al verdadero Israel. El Señor Jesús es el verdadero Israel. El Señor Jesús es el verdadero Israel. Hermanos, no todos los judíos, como nación hablando, no todos los judíos son el verdadero Israel. Esta postura dispensacionalista enseña, como lo acabo de decir, que el pueblo judío es uno de los propósitos de Dios, propósitos terrenales, y todos los judíos son el pueblo de Israel. Hermanos, hay muchas iglesias cristianas que afirman eso. Es que la nación de Israel es el pueblo de Dios.
Usted lo ha escuchado seguramente, hermano, nosotros lo hemos dicho, yo lo decía antes, la nación de Israel, porque era dispensacionalista, hermano, sin saberlo, pero tenía, no dispensacionalista completamente, pero tenía posturas dispensacionalistas que abrazaba. Y decía, no, sí, es que Dios tiene dos pueblos, el pueblo de Israel, la nación de Israel es el pueblo de Dios, pero también la iglesia es el pueblo de Dios. Entonces estaba haciendo dos pueblos. Pero para entender mejor, hermano, tenemos que entender quién es el verdadero Israel. Jesús es el verdadero Israel. Los judíos, hermano, como nación, no son el verdadero Israel. Y le voy a pedir que estén ahí al pendiente de las citas bíblicas que voy a dar. Mire, hermanos, Gálatas 3:16 dice, si lo puede ver acá, ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como si de ¿qué? Uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo, hermanos, la promesa que se le dio a Abraham es la misma promesa que a través de Abraham llegaría a Cristo. Esa promesa es a su simiente, no a sus simientes. Es decir, hermano, no hablaba de todos los judíos como nación, hablaba de la promesa, era para su simiente, el cual es Cristo. Por lo tanto, hermanos, el verdadero descendiente de Abraham es Cristo, a quien fueron dadas las promesas juntamente con su padre Abraham. Por esta razón, hermanos, es que el verdadero Israel es Cristo. No la nación judía o no la nación étnica de Israel, hermano. El verdadero Israel es Cristo. Y aún por si fuera poco, hermanos, con esa promesa dada a Cristo, Él cumplió perfectamente con todo lo que Israel como nación no pudo cumplir. El Señor Jesucristo, hermano, cumplió todo lo que Israel como nación no pudo cumplir. Y quiero darles, hermanos, un poco de analogías, porque son más. Solo quiero darles algunas analogías entre Israel, o más bien los judíos o el Israel étnico, y el verdadero Israel que es Cristo. Quiero darle algunas analogías para que vea cómo la nación de Israel falló al Señor, mientras que el Señor Jesucristo permaneció fiel en todo lo que el Señor pidió. Veamos cómo el verdadero Israel, sí, hermano, cumplió con todo cuanto se le pidió, no como lo hizo el Israel étnico. Veamos esa analogía. Miren, la primera, cheque esto, hermanos. Israel salió de Egipto, ahí empezó como nación, ¿de acuerdo? Y hay un pasaje bíblico ahí en Éxodo 12:51, dice, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de tierra de Egipto por sus ejércitos. A ver, chequen esto, hermanos. Israel salió de Egipto. El Señor Jesucristo salió de Nazaret. Segundo, hermanos, Israel como nación fue bautizado en el Mar Rojo. Veamos 1 Corintios 10 del 1 al 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Por lo tanto, hermanos, el pueblo de Israel fue bautizado ¿en dónde? En el Mar Rojo, dice Corintios 10 del 1 al 2. En el Mar Rojo. Lo voy a volver a repetir. Israel fue bautizado en el Mar Rojo. 1 Corintios 10 del 1 al 2 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. El Señor Jesucristo fue bautizado ¿en dónde? En el río Jordán. El pueblo de Israel en el Mar Rojo, el Señor Jesucristo en el río Jordán. Y ahí empezó su ministerio. Israel, después de su bautismo del Mar Rojo, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. Dice Éxodo 15:22.
E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y saliera al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Después de ser bautizado el pueblo de Israel en el Mar Rojo, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. El Señor Jesucristo, después de ser bautizado del río Jordán, fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Israel estuvo 40 años en el desierto, dice Josué 5:6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. El Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto. Israel fue tentado en el desierto y falló. Dice Número 32:13, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. En el desierto la nación de Israel falló, hermanos. Dudó. No creyó en el Señor, dudaron de la provisión de Dios. Hasta se atreven a decir, el pueblo de Israel ha sido leído en Éxodo, cuando dice, ¿será posible que Dios pueda poner mesa en el desierto? Y reniegan porque no había agua. El Señor Jesús fue tentado en el desierto, ¿y qué cree? Él no falló. Mientras que la nación de Israel falló en el desierto, el Señor Jesucristo no falló. Jesús sabía que había algo más importante que la comida física, y esa era la palabra de su Padre. Y hay muchas cosas, muchas analogías más, hermanos, porque si el pueblo de Israel no cumplió con la ley, ninguno de ellos, el Señor Jesucristo, ¿qué cree? Dice la palabra que cumplió cada una de las leyes por usted y por mí. Por lo tanto, hermano, yo pregunto, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién fue quien agradó en todo al Padre? Pues mi comida y mi bebida, decía el Señor, es agradar a mi Padre, es hacer la voluntad de mi Padre. El versículo que acabamos de leer, Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. El verdadero Israel por promesa es Cristo, pero también el verdadero Israel por cumplir todo lo que Dios pidió es Cristo. No solo por promesa, sino por cumplimiento. El verdadero Israel es Cristo. El verdadero Israel no son los judíos como nación. Ellos no son el pueblo de Dios. El verdadero Israel es Jesucristo. Y repito, no solo porque fue promesa, la misma promesa de Abraham fue para Cristo, sino porque Él cumplió todo lo que Dios pedía de ese verdadero Israel. Entonces, hermanos, el verdadero Israel es Cristo. Segundo encabezado, segundo punto que quiero tocar el día de hoy, hermanos, es el verdadero Israel también es la iglesia. El verdadero Israel también es la iglesia. La iglesia es el verdadero Israel. Así como Cristo es el verdadero Israel, el verdadero Israel es la iglesia. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Entendemos eso? Creo que está tan claro, hermanos, eso. Tan claro. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si Cristo es el verdadero Israel por la promesa dada a él como Abraham, la iglesia también es el verdadero Israel porque también ellos son coherederos de la misma promesa. Dice Gálatas 3:22, la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Ahora yo hago una pregunta. 2.
¿Quiénes son pues los hijos de Abraham? ¿Y quién es el Israel de Dios? Si Cristo es el verdadero Israel, y aquí estamos viendo que a través de creer en Cristo, es que la promesa de Cristo ha sido nuestra. La iglesia es el verdadero Israel. Ahora vean, hermanos, lo que dice Juan 8:39. Vean, hermanos, y aquí vamos a analizar algo bien interesante. Dice, respondieron y le dijeron, está hablando del Señor Jesús, los judíos ante el Señor Jesús, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Jesús le responde, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Él está diciendo ahí, hermanos, el Señor Jesús está dando la definición de un hijo de Abraham. ¿Cuál es la definición de un hijo de Abraham? Que las obras de Abraham tenemos que hacer. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham tenemos que hacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿Por qué los judíos no eran hijos de Abraham? Porque no hacían las obras de Abraham. Obviamente él mismo lo está diciendo. Pero ¿por qué los judíos no hicieron las obras de Abraham? ¿Qué hicimos nosotros para ser hijos de Abraham como Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? El apóstol Pablo lo enseña ahí, hermanos, en Romanos 4. Un verdadero israelita es aquel que tuvo y tiene fe salvadora en el Señor Jesucristo, ya sea antes de su encarnación o después de su encarnación. El apóstol Pablo dice que nosotros somos justificados de la misma manera que Abraham fue justificado, solo por gracia y solo a través de la fe en Cristo Jesús. Veamos ahí Romanos 4:3, dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Veamos, eso fue lo que hizo Abraham. Creyó Abraham a Dios. ¿Qué le creyó? Que de él vendría ¿quién? El Salvador. Eso es, hermano. Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Y luego dice ahí, vamos entendiendo esta parte que dice el versículo. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Es decir, hermano, que si tú haces una obra, lo que te tienen que pagar es por deuda. Es decir, a ver, vamos a hacerlo. Si la hermana Betty me hace una obra a mí, yo estoy en deuda con ella. ¿Están de acuerdo? Eso es lo lógico, ¿sí se entiende? Si ustedes me hacen una obra a mí, un favor o una obra a mí, yo estoy en deuda con ustedes. No lo puedo contar eso como gracia, porque ustedes están haciendo algo por mí. Eso es lo que dice este pasaje. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como obra. Mas el que no obra, o sea, el que no hace nada, sino que cree en aquel que justifica al impío, hablando de Jesús, su fe le es contada por justicia. El apóstol Pablo está hablando aquí de lo que habla en Efesios 2. Somos salvos por fe. ¿No por qué? No por obra. Porque si nosotros hacemos una obra, ya no es gracia, hermano. Ya es una deuda la que el Señor nos tendría que hacer. ¿Se entiende? Por eso es que es por fe, creyendo, porque dice Romanos aquí que si crees, aquel que cree es justificado. Pablo pregunta, ¿cómo fue Abraham justificado? ¿Cuándo fue Abraham justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? Voy a responder esas preguntas para entender mejor este argumento, hermanos, este punto. Voy a explicar la primera pregunta. ¿Cómo fue Abraham justificado? Romanos 4, del 5 al 8 dice, Abraham creyó en aquel que justifica al impío. ¿Cómo fue Abraham justificado? Creyó. Esa es la respuesta de cómo fue Abraham justificado. Creyó. La Biblia enseña que la forma en cómo fue justificado es porque creyó, no de otra forma, hermanos. Abraham no fue justificado ni siquiera con la circuncisión. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Como dicen algunas denominaciones, los presbiterianos. No.
Abraham fue justificado porque creyó, es decir, por fe. Por fe. Puso su fe en aquel que iba a venir, en Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo mismo lo dijo en Juan 8. No recuerdo qué versículo es, sé que es Juan 8, pero no recuerdo el versículo. No se lo di a Jimmy para que lo pusiera. Abraham se gozó de que vería mi día, dice el Señor Jesucristo. Abraham se gozó de que había de venir mi día y lo vio y se gozó. ¿Lo he leído? ¿Cómo fue que Abraham creyó? ¿Cómo fue que Abraham fue justificado? Por fe, creyó. Hermanos, nosotros pusimos nuestra fe en quien ya vino. Abraham puso su fe en quien iba a venir. Ambos fuimos salvos por fe. Así fue justificado Abraham y así fuimos justificados nosotros. Ahora, ¿qué le está diciendo al Señor? Ustedes no son de vuestro padre Abraham, hijos de vuestro padre Abraham, porque si fueran hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo a los judíos? Ustedes no han hecho lo mismo que Abraham porque ustedes no están creyendo en mí. Ustedes no creen en mí, no están haciendo las obras de Abraham, por lo tanto, ustedes no son hijos de Abraham. Pero los que hemos creído en Cristo, hermanos, somos hijos de Abraham, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Podemos entender eso, hermanos? Y si hay alguna pregunta o duda, ahorita al final me aborda. Segunda pregunta que hay que contestar. Primero, ¿cómo fue justificado Abraham? Por la fe, creyó en Cristo. Él creyó en un Mesías que vendría en el futuro. Nosotros creímos en un Mesías que ya vino en el pasado. Ambos hemos creído. Ambos somos justificados por la misma fe. Él fue salvo, hermanos, porque creyó, no porque fue el padre de los judíos. Él fue salvo, hermanos, porque creyó, no porque se circuncidó. Él fue salvo, hermanos, porque creyó, no porque empezó a dar el diezmo. Él fue salvo porque creyó, al igual que usted y que yo. La segunda pregunta que le dije, ¿cuándo fue Abraham justificado? ¿Antes o después de la circuncisión? Dice Romanos 4, 11 al 12. Dice Romanos 4, 11 al 12. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisos o circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Hermanos, ¿qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Que Abraham creyó antes de ser circuncidado y eso le fue como sello, como señal. ¿Para qué? Para que todos los que no somos circuncidados, es decir, los gentiles, al momento de creer, podamos tener la promesa. Mira, hermanos, si Abraham hubiera creído después de la circuncisión, todos deberíamos de circuncidarnos, bueno, hablando de los hombres, y estar bajo la ley. Obligadamente tendríamos que estar bajo la ley, cumplir la ley y aparte creer. Y los hombres todos, judíos y gentiles, tendríamos que circuncidarnos. Pero el mismo apóstol Pablo dice aquí, esto fue como señal, como sello, o sea, él creyó antes de la circuncisión para que todos los incircuncisos entraran ahí, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncisos, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son la circuncisión, sino que también según las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es decir, antes de la circuncisión, Abraham creyó. Para los que no nos hemos circuncidado, podamos también ser añadidos a su descendencia. Pero hermanos, también los que son circuncidados pueden tener esa bendición de ser el pueblo de Dios si creen en Cristo, si creen en el Señor.
Dice el apóstol Pablo, los que no son circuncidados, como los que son circuncidados, caben ahí, entran ahí. La justicia ante Dios viene por la fe. Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que están, para la que es de la ley, perdón, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si esto es así, hermanos, Romanos 2:29 dice, es judío el que lo es en el interior, y circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por lo tanto, hermanos, todos aquellos que hemos creído en Cristo, no seguimos la ley. Los judíos siguen todavía la ley, hermanos. Usted vea documentales. Si va a Israel, me invita, me paga todos los viajes, obviamente, si me va a invitar. Y usted se va a dar cuenta que la nación de Israel siguen todavía llevando la ley, quieren todavía mantener la ley. Hermanos, la salvación no es ya por la ley, es por gracia, es creyendo en Cristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, no es, hermanos, siguiendo la ley. Es judío aquel que es en el interior, aquel que se ha circuncidado el corazón. Por lo tanto, hermano, si usted ha creído en Cristo y su corazón ha sido circuncidado, usted es el verdadero Israel. Usted es el verdadero Israel. Primera de Pedro 2, del 9 al 10, dice, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice el 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro está hablando, hermanos, a las iglesias de Asia Menor. El apóstol Pablo les está mandando esta carta a las iglesias de gentiles en Asia. ¿Y qué les dice Pedro aquí en esta carta? ¿A quién les escribe? ¿Qué les dice? Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Antes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Ahora, ¿cómo es que somos pueblo de Dios? ¿Cómo es que antes no lo éramos, pero ahora sí? ¿Cómo es que antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora sí? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Porque hemos hecho las mismas obras que Abraham hizo. Creímos. Y cuando creímos, esa fe nos fue contada por justicia, así como a Abraham, su fe le fue contada por justicia, como dice Hebreos. Hebreos 8, del 8 al 10, vea lo que dice aquí. Aquí está citando, hermanos, Jeremías 30. Si no me recuerdo, 30. Hebreos 8, del 8 al 3, el escritor de Hebreos está citando Jeremías. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto del que hablaba Jeremías? En la cena del Señor, el Señor hace un nuevo pacto, hermanos, en su sangre, ¿lo recuerdan? Esto lo hacemos cuando celebramos la cena del Señor. El profeta Jeremías, él está hablando de ese nuevo pacto. Sigo leyendo, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto, está hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Fíjese, hermano, ¿cómo le llama? Este nuevo pacto le llama ¿cómo? Con los que iba a hacer el pacto. ¿La casa de quién? Ahora, díganme, ¿para quién era el nuevo pacto?
¿Para la iglesia o para el pueblo de Israel? Hermanos, el nuevo pacto era para la iglesia. Por lo tanto, este pacto, ¿ve cómo le llama? Dice aquí, vuelvo a leer el versículo 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de ¿quién? De Israel. O sea que a la iglesia también le llama la casa de ¿quién? De Israel. Porque ese nuevo pacto no fue para los judíos, hermano. Ese nuevo pacto fue para su iglesia. Lo que el Señor estableció en la cena del Señor, ese nuevo pacto en su sangre, era para usted y para mí y para todos aquellos los que hemos creído en Él, para su iglesia, de todos los pueblos, de todas las naciones, incluyendo los judíos, claro. Ese nuevo pacto es para la iglesia. Por lo tanto, vea cómo le llama aquí el escritor de Hebreos y también de Jeremías: la casa de Israel. Este nuevo pacto, hermanos, habla de lo que el Señor hizo en la cruz. Esa promesa de que seríamos su pueblo, todos aquellos que hemos sido lavados con su sangre. Según el escritor de Hebreos, hermanos, aquellos que invocan el nombre de Cristo son la casa de Israel. Cualquiera que haya creído en Cristo es un heredero de la promesa del nuevo pacto, así como es heredero de la promesa de Abraham. Nadie puede ser pueblo de Dios sin Cristo, pues Él es el verdadero Israel. Hermanos, si fueran salvos por ser simplemente judíos, porque los judíos dicen que como la promesa fue a Abraham y a su descendencia, vean, porque esto dicen los judíos, la promesa fue dada a Abraham y a su descendencia, que de él saldría una nación y sería el pueblo de Dios. Eso es lo que dicen los judíos. Por lo tanto, ellos dicen, como somos el pueblo de Dios, nosotros somos salvos. Sabemos que una de las cosas que creen los judíos es que ellos son salvos sí o sí, por la promesa que le hizo Dios a Abraham. Hermanos, eso es imposible. Porque si puede ser salvo a través de ser descendiente de Abraham, físicamente hablando, hermanos, estaríamos hablando de que hay dos formas de ser salvos. Hay dos formas de ser salvos: ser descendiente de Abraham, carnalmente hablando, y a través de creer en Cristo. Hay dos formas, y la Biblia no habla de eso, hermano. La salvación solamente viene a través de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, si ellos no creen en Cristo, si los judíos no creen en el Mesías, si los judíos no se arrepienten y creen en el Señor y hacen las mismas obras que hizo Abraham, por lo tanto, ellos no pueden ser el pueblo de Dios. Ellos no son el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué lo digo, hermanos? Porque hay muchas iglesias donde tienen esta teología dispensacionalista, donde ellos siguen diciendo es que el Israel como nación es el pueblo de Dios también es pueblo de Dios. Es más, y hasta adoptamos prácticas de los judíos. Ahí estamos con danzarines, ¿verdad?, vestidos de azul y blanco. Tenemos la bandera de Israel ahí con la estrella de David. Tenemos el shofar y andamos. Hermanos, no es así. No es así. Porque la única forma de ser verdadero Israel es a través de Cristo Jesús. A través de Cristo y no hay más. Imagínense, la Biblia se le pasó poner ahí que si eres descendiente de Abraham en la carne, también puedes ser salvo. Porque si eres pueblo de Dios, hablando físicamente, vas a ser salvo, hermano. No puedes ser pueblo de Dios y irte al infierno. ¿Estás de acuerdo? No puedes ser pueblo de Dios y irte al infierno. Pues entonces, ¿qué Dios es ese? Pero si Israel étnico es pueblo de Dios por ser descendiente de Abraham, entonces a la Biblia se le pasó, por aquí debe de venir, que siendo descendiente físico de Adán, también puede ser salvo. Y no es así. Hermanos, no es juzgar, y no estoy juzgando, no es esa la intención de esta predicación, juzgar a aquellas iglesias que hacen ese tipo de prácticas y que creen eso.
Mi intención sí es enseñar la iglesia donde Dios me ha puesto y que veamos lo que la Biblia enseña y que seamos bíblicos y que creamos lo que realmente la Biblia enseña. Y esta postura dispensacionalista, hermanos, no es una Biblia, es una postura teológica que esté en armonía con las Escrituras. Y ya lo había dicho cuando toqué el punto de dispensacionalismo, hermanos. Quiero concluir ya con esta predicación. El Israel étnico, hermanos, odia a Jesús. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad y dice, no, hágalo, para que vea que no es solamente lo que estoy diciendo aquí, usted puede comprobar. Hay infinidad de videos en YouTube, usted puede ver cómo se expresan los judíos del Señor Jesús. Hermano, a veces da coraje, da rabia, da tristeza, en la forma en cómo se expresan del Señor Jesucristo, la forma en cómo lo menosprecian, la forma en cómo lo denigran, la forma en cómo lo rechazan, incluso lo insultan. Hoy, véanlo, vea videos. El 99% de los judíos, y este no es un dato que lo investigué, hermanos, solamente lo dije a lo mejor como una hipérbole, haciendo una exageración, pero un porcentaje, el más alto, casi el 100% de los judíos rechaza al Señor. No solo lo rechaza, sino que lo ofende, blasfema en contra del Señor Jesús y de su sacrificio en la cruz. No creen. Ahora díganme, ¿podría ser el pueblo de judío así hijo de Dios? ¿Rechazando al único mediador entre Dios y los hombres? ¿Podría ser el pueblo de Dios cuando blasfeman del único que puede llevarnos al Padre? ¿El único camino? No, hermanos. Por eso es que los judíos podrán decir que por ser descendientes de Abraham, ellos son el pueblo de Dios y serán salvos. Creo, hermano, y ese es un problema de los judíos. Les falta la otra mitad de la Biblia. Si tan solo leyeran, hermanos, el Nuevo Testamento, pero ¿sabe que están cerrados? Ni siquiera lo quieren tocar. Véanlo en videos, véanlo, pueden verlo sin problema, hermano. No aquí en su casa, no te van a sentar y estar. Pueden verlo en su casa. Si leyeran el Nuevo Testamento y vieran cómo esas más de 300 promesas o profecías en el Antiguo Testamento fueron cumplidas todas en Cristo. Todas, como lo dije en la predicación antepasada. El Israel étnico, hermano, rechaza y odia a Jesús. ¿Cómo podría ser el pueblo de Dios sin Cristo? Es imposible. Israel no es el reloj profético de Dios, ya no es el centro de las profecías. Los judíos no son el pueblo de Dios, al menos no si no han creído en Cristo. Hay judíos que son parte del verdadero Israel, claro que sí. Pero aquellos que han creído en Cristo solamente, como usted y como yo, si no estamos en Cristo, hermano, no hay justificación. No somos linaje de Abraham. Recordemos, hermanos, que Él ha hecho de todos los pueblos un solo pueblo, de toda raza, lengua y nación. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Sea bendita la palabra del Señor. Voy a leer un versículo ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Le voy a pedir a mi hermanita Dai si nos despide con una oración. Bendito Señor Padre, te damos gracias, mi Dios, porque nos permites venir, Señor, a adorar tu nombre, Señor.
Jesucristo podemos ser parte de tu pueblo, mi Dios. Agradecemos mucho ese sacrificio y esa oportunidad, Señor. Te pedimos que nos permitas regresar a nuestro hogar, Señor, y seguir alabando y bendiciendo tu nombre con todo lo que somos, Padre, y en todo momento, Padre. Damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Dejo lugar para los anuncios. ¿Alguna señal, algún anuncio?